Bienvenidos a nuestro segundo servicio de este domingo 3 de mayo del año 2020. Eh, Cordialmente los invitamos a permanecer con nosotros para tener momentos de alabanza al Señor. Unámonos con nuestro amado hermano Juan Carlos Alvarado, quien nos estará guiando en este momento tan hermoso de gratitud al Señor y de adoración. Elevemos nuestras almas ensalzando su nombre, y luego les invito a escuchar el mensaje, la meditación de la palabra de Dios, que nos bendecirá, estoy seguro. Así que Juanca, el tiempo es contigo. Es un gozo reunirnos para exaltar el nombre del Señor hoy. Vamos, reúnete con tu familia. Ahí en medio de tu sala, haz un altar de adoración. Él está aquí. Levanta su nombre. Trae a memoria aquellas cosas que Dios ha hecho, milagros poderosos. A través de los años el Señor ha sido tan bueno. Y sabes, el día de hoy sigue siendo bueno. Y seguirá siendo bueno toda la eternidad. Él no cambia. Es el mismo de ayer. Es el mismo de ayer. Él no cambia. Su amor es el mismo. Levantamos nuestras manos diciendo: hay momentos que las palabras no alcanzan. Vamos, cántalo conmigo. Para decirte lo que siento. Bendito Salvador. Vamos, con todo tu corazón. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento, mi amado. Bendito Salvador. Yo te agradezco por todo lo que has hecho. Vamos, dígale: por todo lo que haces, Señor, y por todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, mi amado, y lo harás. Por todo lo que haces, sí, Señor, y por todo lo que harás. Vamos, piensa todo aquello que Dios hace todos los días. Cosas tan grandes, cosas tan pequeñas, detalles tan significativos para nosotros. Señor, gracias por todo lo que haces. Eres tan bueno, eres tan bueno. Mi amado Dios, te cantamos hoy. Porque hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento aquí en mi corazón. Bendito Salvador. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador.
si puedes, ahí donde estás, y dile: yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Dile: yo te agradezco, Señor, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás. El tema de hoy es su amor por la sanidad. Juanca, te agradecemos de veras tu tiempo con nosotros. Dios te bendiga a ti, a tu esposa, y te prospere en todo. Que ese don que te ha dado sea multiplicado grandemente por el Señor. El tema, les decía, es su amor por la sanidad y la gratitud. Quiero enfatizar sobre el poder de la gratitud. El pasaje lo encontramos en Lucas 17. Es un pasaje que es muy conocido. Dice que yendo Jesús, dice el versículo 11, de Jerusalén a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea. Pero al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y le alzaron su voz, gritaron y le dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, quedaron limpios. Cuando ellos quedaron limpios, dice el verso 15, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios con gran voz. ¿Se imagina usted cuando uno recibe una noticia de estas? Es que no se puede pensar una reacción diferente. Este hombre se vio sano, no esperaba la sanidad, usó de la petición de la misericordia de Dios, la creyó y comenzó a caminar en la dirección que le había indicado el Señor, pero ahí se dio cuenta del milagro y regresó glorificando a gran voz. Y entonces dice que se postró, volvió a Jesús, por supuesto, su rostro en tierra, a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Aquí hay varias cosas que podemos enfatizar y podemos extraer de esta historia remota, pero no por eso cercana o no por eso lejana, una historia actualizada. Y es lo primero es la gratitud, dar gracias a Dios. No hay fuerza tan grande como la gratitud. ¿Por qué? Bueno, porque cuando somos agradecidos, todo viene de Dios. Entonces quitamos el orgullo, ya no somos nosotros los que merecíamos aquello y nos pagamos por eso. Recordemos que una de las cosas más feitas que hay en el mundo es el orgullo, la altivez. Aquel que cree que todo lo que tiene es porque él se lo merece, es un hombre arrogante y que podría fácilmente llegar a la crueldad, porque si todo lo merece, los otros no merecen lo que él merece, y se va a echar las fuerzas de sus éxitos o los méritos de sus éxitos a sus fuerzas, y entonces ¿quién lo va a aguantar? Pero cuando nosotros somos agradecidos, y realmente yo digo que el camino más
propio, es ser agradecidos, porque ¿qué tiene uno que, de qué tiene uno que ufanarse? Si es en cosas espirituales y Dios le dio algún entendimiento en la palabra, ¿qué mérito tiene eso si no fuera por Dios? Bueno, pues que yo conocí a Dios, yo creo en Dios, y aún eso, ¿qué mérito tiene? ¿Y no será que conocí a Dios porque a mi abuelo le costó? O a mi abuela le costó, o mi madre se desvelaba orando por mí. Y esas oraciones hicieron que yo me encaminara hacia el encuentro con Dios. Claro, Dios pudo haberme encontrado de todas maneras, usando sus infinidad de métodos, pero como estoy buscando el camino de la gratitud, es mejor, en lugar de buscarle más vueltas de explicaciones, encontrar que la mejor forma es agradecer. Agradecer porque si creo que Jesús es el Hijo de Dios y que Él llevó mis pecados y que Él es el Salvador del mundo, no es mi mérito. Eso es algo que me fue revelado. O algo que no es una revelación a la cabecita, no es tal vez una revelación al corazón, o es un modo de vida. Hubo circunstancias, personas, etcétera. Y yo eso lo veo en mi vida. Yo nací en un hogar presbiteriano. Mi madre era férrea en su fe y los domingos no nos dejaba ir al campo. Ahí estábamos nosotros en la escuela dominical. Era un poco aburrida la escuela dominical, les tengo que confesar. No había como ahora que hay verdaderas obras de arte en la alabanza y enseñanzas de la palabra de Dios que son espectaculares. Hay ministros muy populares usando los medios de comunicación masivos que están al alcance de uno y uno puede encontrar. No, en mi tiempo no, pues eran aburridos. Era de ir a pasar lista, decir cuántos capítulos había leído cada quien y bueno, tal vez se leía la Biblia, se leía un poquito, pero no. Pero que pudiéramos ir al campo a esa hora, que lamentablemente a esa hora eran los partidos, ¿verdad? No me dejó, no nos dejó con mis hermanos, así que quizá eso fue una dádiva de Dios para que me encontrara con Él. Claro, después me vine a estudiar. Ya en el estudio no estaba ella, pero ¿qué si era un colegio evangélico, el colegio La Patria? Y ahí había culto todos los días, y había estudio todos los días, y los fines de semana nos llevaban a la iglesia Betel a pie, y era un salir, y era bonito. Pero como que todo estaba inducido para que yo creyera en Dios. Me gradué, me vine para la capital en busca de mejores condiciones, trabajo. Ya estaba solo, ¿verdad? Ya no tenía ni a mi mamá, ni a los directores del colegio, y ya podía yo hacer con mi vida. Pero había un temor que no me soltó como para dejar de hacer nada espiritual. Claro, no era tan espiritual que digamos. A veces los domingos de la mañana sí me iba a ver un partido, o a veces me quería ir al cine, etcétera. Pero no fue para siempre, pasaron los tiempos y Dios fue encaminándome cada vez más a su revelación, al grado que estando en la flor de mi desarrollo profesional, ya graduado en la universidad, decidí dar un paso de servirle a Dios, dejar todo y dedicarme al ministerio cristiano, lo cual fue un asombro en mis compañeros, y algunos me dijeron no hagas eso. Bueno, pero yo tenía una pasión por hacerlo y lo hice. Entonces, ¿de qué me puedo ufanar si Dios me fue regalando y conduciendo? Y les digo que no me he arrepentido de haberme
dado pasos de acercamiento a Dios, nunca me he arrepentido. Es lo más dichoso que pude haber hecho. Desde crecer en el conocimiento de Él, estudiar y ahora enseñar y predicar su palabra y hablarle a otros. Y qué satisfactorio es para mí cuando veo que mis palabras, las palabras de Dios en la forma imperfecta que yo las pueda manejar y proclamar, le hacen bien a algunas personas. Algunas veces me he dado cuenta que han hecho mucho bien. Entonces, ¿qué mérito hay? Por eso le digo, gratitud tengo por poder servir en el Evangelio. Gratitud tengo por conocer la palabra y poder enseñarla, pero no conocerla intelectualmente nada más, sino que creo que es cierta y creo que es verdad y creo que cambia las vidas. Me ha cambiado a mí, me ha hecho grandes beneficios estudiar profundamente la palabra del Señor para compartir con otros. Entonces, estoy convencido de un Dios real, de un Dios que tiene un plan para mi vida y para la vida de toda la humanidad. ¿Qué mérito hay en eso? Entonces, ¿cuál debe ser mi reacción? Gratitud, gratitud. No como aquel publicano, ¿verdad? Que dice en la parábola que el Señor contó, que está el publicano en el templo orando, y ahí cerca de él un fariseo que era muy espiritual. El fariseo estaba ufanado, dándole gracias a Dios, pero en estas condiciones: te doy gracias porque no soy pecador como ese publicano. Ya él lo está juzgando. El pobre publicano, pues él cometió el error de venderse a los invasores para cobrar impuestos, y ayuno 2 veces por semana. Está ufanándose el fariseo: y doy diezmo de todo lo que gano. No que sea malo dar diezmo, tal vez lo malo es decir que lo da, pero aquel que tiene esa fidelidad, que tiene esa convicción y lo hace y se esfuerza por hacerlo, eso es el mérito. Pero no decirlo, no darlo para ufanarse ante Dios. ¿De qué nos vamos a ufanar ante Dios? Dígame usted. Y aquel publicano está ya contrito: Dios, sé propicio a mi pecador. Y el Señor dice: el que salió de ese lugar y fue justificado a su casa fue el publicano y no el fariseo. De la misma manera, si algo tenemos, Dios nos lo dio. Si algo entendemos, Dios nos lo dio. Si fe tenemos, Dios nos la dio. Si otros no tienen fe, a lo mejor somos los instrumentos para, con sabiduría, llevarles la fe, llevarles el conocimiento. Así que, en conclusión, dar gracias es el secreto de una vida llena de victoria. Gratitud, gratitud. La Biblia está llena de enseñanzas sobre la gratitud. El Salmo 100 es un salmo de acción de gracias. Es un salmo que nos enseña a entrar con acción de gracias. Su título es Salmo de Acción de Gracias. Y luego es una invitación a reconocer que no somos creación de nosotros mismos, sino que somos hechura de Él, somos sus ovejas, somos pueblo de su pastizal. Y dice: entraré por tus puertas con acción de gracias. Gracias, Señor. Querido hermano, amigo, internauta, yo no sé si usted le da gracias a Dios, le dio gracias a Dios por este día, le da gracias a Dios por todo lo que tiene, y aún a veces en medio de una necesidad, de una carencia, de una enfermedad, dar gracias a Dios es lo mejor que podemos hacer. Pero hay que entender, ¿verdad?, que no vamos a dar gracias a Dios como masoquistas. Señor, gracias porque estoy sufriendo, envíame más tribulaciones. Yo no lo haría, le cuento. Eso me parecería a mí estar atentando contra mi humanidad y mi dicha de querer no sufrir. Eso todo lo queremos. Y del instinto que tengo de conservarme, de evitar lo malo y la muerte. Pero
si estoy pasando una penuria y le doy gracias a Dios, me acerco a sus puertas y estoy más cerca de obtener una liberación. Este hombre estaba leproso, se acerca con sus 9 compañeros y mira a Jesús, han oído hablar de él seguramente, y le gritan: ten misericordia de nosotros, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Cómo es que le dicen? Alzaron su voz y le dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. No le dijeron más, solamente eso. Pero ya él tenía las semillas de la gratitud, pues solo se vio que había sido sanado y volvió glorificando a Dios en gran voz. Y la gratitud la llevó a la práctica, la llevó a la acción. No solo agradeció, sino que también se arrodilló, mostró una postura de gratitud. No de diente a labio, sino de corazón, ¿verdad? Ese es el primer secreto de este versículo, la gratitud. Darle gracias a Dios por todo, darle gracias a Dios en todo. Y cuando digo por todo, no porque me vengan más males, sino porque aunque estoy pasando un momento aflictivo, voy a salir, tengo una esperanza. Por eso le digo: ten misericordia de mí, porque quiero salir. Este es mi mandato de humano. Y el segundo secreto es: este era samaritano. Este era samaritano. Claro, hay que conocer un poquito la historia, hay que hacer historia sobre el samaritano, por qué lo enfatiza el escritor. Ocurre que la tierra de Israel, el país de Canaán, que Dios le dio a los israelitas, se gobernó durante mucho tiempo por jueces, 300, 200 años, luego por reyes, unos 400 años, y luego vino el exilio babilónico en el año 586. Pero antes, en el año 720, el exilio asirio. Pero antes, en el año 1060 más o menos, 1040, antes de nuestra era, la casa de esta nación se fraccionó en dos, en un reino al sur y un reino al norte. Al norte quedaron 10 tribus y al sur quedaron la tribu de Judá y de Benjamín, 2 tribus, con el templo y el sacerdocio. Pero la casa del norte, la casa de Israel, se desvió tanto de la palabra de Dios, cambiaron tanto las leyes, las cosas, que fueron llevados al exilio en el 721 aproximadamente. Y en ese exilio pues desaparecieron. Y los reyes que los llevaron al exilio tenían una costumbre de llevar gente de otros países a los lugares conquistados, así que no se los llevaron a todos, pero trajeron gente de otros países. Y bueno, era la tierra sagrada de Israel, entonces cuando vinieron de esos otros países, vinieron animales, fieras, y les hacían daño y los mataron. Entonces alguien dijo: lo que pasa es que el Dios de ahí necesita ciertas leyes, que se cumplan ciertas leyes. Entonces ya trajeron algunos sacerdotes y ya instruyeron un poquito e hicieron una mezcla. Y así surgió la religión samaritana o la raza samaritana, que es una mezcla en el reino del norte. En el reino del sur se mantuvo más Judá y Benjamín, pero también pecaron, y en el 586 fueron exiliados por Nabucodonosor, regresaron 70 años más tarde, se establecieron en el sur. Pero aquellos samaritanos que vivían en Samaria, de ahí viene su nombre, en la parte norte, y ahí como un bolsón entre Galilea y Judea, ellos conservaron su religión, pero los de Judá no los consideraron adecuados. Entonces los samaritanos y los judíos tenían enemistades teológicas, no eran de la misma fe, digamos, y se juzgaban unos a otros. Y entonces el asunto es que
cuando este samaritano, que estaba leproso, que se ve sano, regresa, ¿por qué enfatiza la palabra de Dios que era samaritano? Miremos. Jesús le preguntó, verso 17, ¿no son 10 los que han quedado limpios? Jesús sabía que iban a quedar limpios, pues Él es el que sana, Él sabe porque Él llevó las enfermedades. ¿Y los 9 dónde están? Y dijo, no hubo quien volviera. Se nota que está hablándole a su público, a sus discípulos. No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este extranjero, porque para los judíos ellos eran extranjeros, los samaritanos. Entonces Jesús está haciendo esa reflexión. Él no hace diferencia entre samaritanos y judíos. Él no discrimina a las personas, pero nos está enseñando cómo nuestras limitaciones son tan perversas y tan cortas que no nos permiten experimentar de veras a Dios. Y finalmente, pues entonces le dice a él, se vuelve a él y le dice, levántate, tu fe te ha salvado. Qué expresión tan hermosa la que vemos aquí. Está postrado, mientras él está postrado le dice a su público, un extranjero viene lleno de gratitud. ¿Qué pasaría con los otros 9? Sí fueron limpios, pero tal vez solamente fueron limpios por un tiempo y se volverían a enfermar porque tenían la raíz de la ingratitud adentro que lleva a la enfermedad muchas veces, o fueron limpios pero no fueron libres en su alma. Pero este samaritano tuvo que luchar contra la discriminación racial, contra la discriminación religiosa, y no obstante que Jesús era calificado como judío, porque él vestía como judío, hablaba como judío y ministraba en las áreas judías, y algunas veces pasó por Samaria, pero fue una excepción. Entonces, ¿cómo puede este hombre venir a un judío a arrodillarse ante él? Bueno, tenía una revelación, le fue revelado que si lo había sanado no podía ser un judío cualquiera, tenía que ser alguien espectacularmente diferente y bueno. Y él trabaja con esas limitaciones, el samaritano. Vence las limitaciones, vence la discriminación, vence la religiosidad, vence y vence y vence y muestra su gratitud arrodillándose ante Él, dándole gracias. Porque mire lo que dice el versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Es inusual que uno eleve la voz, uno normalmente en un centro comercial, bueno, ya se nos está olvidando cómo es eso, ¿verdad? En la calle, no vamos a elevar la voz, somos apropiados, no es apropiado y somos apropiados para elevar la voz. Se eleva la voz en un estadio, se eleva la voz en ciertas circunstancias, pero no así en formas inadecuadas. Pero él eleva la voz. Desde ahí nota su cambio y le viene dando gracias a Dios, inclinándose hacia la tierra. Entonces Jesús, de ver su actitud, le dice, levántate y vete, ya eres libre, vete, tu fe te ha salvado. Qué maravilloso, ¿verdad? Un regalo de fe de Dios para con él. Querido televidente, que esa actitud de este samaritano nos impacte para también nosotros dejar nuestras limitaciones de raza, de religión, y nos volvamos al Señor y le demos gracias por todo lo que Él hace por nosotros. Solo el hecho de estar vivos hoy quiere decir que amanecimos, quiere decir que tenemos un destino en este día, y ese destino lo vamos a cumplir porque Él nos ha prestado la vida para hoy y lo vamos a realizar. Entonces, gracias Señor. Gracias Señor. Yo quisiera terminar haciendo una oración. Ahora tengo el deseo y la inclinación de terminar mis estudios con oración de sanidad.
porque Dios respalda su palabra. Cuando uno habla de sanidad, Él hace sanidades. Cuando uno ora por sanidad, Él obra sanidades. Así que vamos a orar. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús te doy gracias porque la sanidad es un regalo que fue dado desde el principio a través de la experiencia de tu pueblo Israel en Éxodo 15, 26. Tú dijiste que si nosotros, los que te creemos, los que accedimos o tuvimos el acceso a ser tu pueblo por tu bondad y favor, a través de Abraham, o por ser hijos de Abraham, los judíos, o nosotros por ser descendientes y por la fe, tener la bendición de Abraham, Señor. Tú dijiste que si escuchamos tu voz para hacerlo recto ante tus ojos y prestamos oído a tus mandamientos y guardamos tus promesas, tus hukim o mandatos, para guardarlos, Señor, ninguna de las enfermedades que vinieron a los egipcios vendrá a nosotros, porque tú eres nuestro sanador. Señor, nos basamos en esa palabra tan hermosa. Y claro, no hemos cumplido, Señor, hemos fallado, no hemos guardado tus mandamientos, los hemos quebrantado, pero te pedimos perdón porque tú eres compasivo, y por eso con el Salmo 103, 1 en adelante decimos: bendice alma mía al Señor, porque Él es el que perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias, rescata del hoyo tu vida, te corona de favores y misericordias, te renueva como el águila. Y nosotros le tuvimos al Cordero que enviaste, al que sanó al samaritano, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Porque él mismo llevó nuestras enfermedades en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y su herida somos curados. Gracias, Señor. Así que hoy te pido, Señor, que nos sanes el Ra-Na, Refa-Na, sánalas a ellas que están pasando tribulación y angustia. Na, Refa-Na, Lo, sánalos a ellos, Señor, que están afligidos y angustiados con enfermedades, no solo del cuerpo, sino también por el sustento, aflicciones, presiones, depresiones. Na, Refa-Na, Lano, sánanos a nosotros, Señor, a todo el mundo. Todos necesitamos tu sanidad, la destreza en nuestra mente para saber el camino de la sanidad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor nos bendiga, el Señor nos sane, el Señor nos cure. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga.